El tema del calentamiento global es un concepto bien conocido por las personas en general. La idea de que el hombre es responsable por el cambio climático pareciese ser una idea aceptada, una verdad absoluta e incontrovertible, algo que está ocurriendo en este momento, y que si no hacemos nada al respecto, el mundo sucumbirá ante un desastre ecológico que devastará la vida sobre la Tierra. Los medios de comunicación difunden todo el tiempo respecto al cambio climático, y siempre, o casi siempre, lo relacionan con la actividad humana. Incluso expresiones del tipo artísticas siguen esta misma línea de pensamiento. Estoy hablando de películas, series de televisión, libros, documentales, etc. También lo hacen organizaciones políticas, como la ONU, u otras organizaciones no gubernamentales del tipo ideológicas, como Greenpeace. Incluso celebridades y personalidades en general, todos expresándose en un solo sentido: el calentamiento global es un hecho y el hombre es el principal responsable. Hoy en día hasta se podría decir que es políticamente incorrecto dudar sobre el calentamiento global. Incluso existe cierta intolerancia para quienes desafíen esta teoría, y si eso sucede, se los tildará de personas con falta de conciencia ecológica, que no les importa el futuro del planeta, o incluso peor, que sencillamente fueron comprados por compañías petroleras. Sin embargo, hay muchísimos científicos de gran prestigio que contrarrestan estas ideas. No solo rechazan que el hombre sea responsable del cambio climático, sino que además niegan por completo que el dióxido de carbono, es decir, el CO2, sea responsable del mismo. Como por ejemplo el profesor Ian Clark. Él dice: si observamos el clima desde un punto de vista geológico, nunca pensaríamos que el CO2 es un factor determinante. No podés decir que el CO2 cambia el clima, ciertamente nunca lo hizo en el pasado. Piers Corbyn. Ninguno de los grandes cambios climáticos de los últimos 1000 años podría explicarse en relación al CO2. John Christie. He escuchado decir que se ha llegado a un consenso sobre el cambio climático y que el ser humano está causando un cambio catastrófico para el mundo. Pues yo soy científico, y como yo, hay muchos otros que creen que sencillamente eso no es cierto. Lo cierto es que no hay nada normal con las temperaturas de la Tierra. El clima del planeta siempre está cambiando, y el clima no depende del CO2, cualquiera fuese su origen, humano o no. A lo largo de la historia de nuestro planeta, hubo periodos de glaciación en los cuales gran parte de la superficie de la Tierra estuvo cubierta por capas de hielo. Y también hubo tiempos en los cuales la temperatura era tan elevada que la mayoría de la superficie de la Tierra estaba cubierto por selvas tropicales. No está de más decir que los cambios climáticos naturales que ha sufrido la Tierra a lo largo de toda su historia ha sido la causa principal de las mayores extinciones de especies vegetales y animales, cercanas al 100%, no el hombre y su actividad como les gusta publicitar a los grupos ecologistas. La naturaleza misma es la responsable directa de la extinción de más del 99% de las especies que existieron, existen y existirán. Qué ironía, ¿no? El clima ha cambiado siempre, y lo ha hecho sin la ayuda del ser humano. Ya en el siglo XVIII, Europa entró en el cual los climatólogos catalogan como la pequeña edad de hielo. Ríos como el Támesis se congelaron por completo. Aún antes que esta pequeña edad de hielo, hubo una época templada en la cual las temperaturas eran más elevadas que las de hoy. Los climatólogos denominan ese periodo cálido medieval, que va del siglo X al XIV. Y si nos remontamos más atrás en historia, hubo periodos aún más cálidos en los cuales la temperatura fue notablemente más alta que la que tenemos en promedio hoy. Estamos hablando del denominado periodo Holoceno. Como vemos, las variaciones climáticas en el pasado fueron claramente naturales. Pero ¿por qué pensamos que ahora es diferente? La respuesta es un pequeño elemento de la tabla periódica, el dióxido de carbono,
o mejor conocido como el Lucifer encarnado en molécula contaminante. Es el CO2. La gente habla del CO2 como si fuese contaminante, pero en realidad todos estamos hechos de CO2. El hombre, las plantas, el agua. Encima, el ser humano no es la principal fuente de CO2. Y lo que es aún más irónico, si no existiese los gases de efecto invernadero como el CO2, sencillamente no estaríamos vivos. ¿Pero qué es el CO2? Aquí va la explicación. En la atmósfera está formada por una multitud de gases. Un pequeño porcentaje de esos gases se llaman gases invernaderos. Y de ese porcentaje, el vapor de agua constituye el gas invernadero más importante, cercano al 95%. Por el contrario, el CO2 es solo una pequeña parte de la atmósfera, representa el 0,054%. Es insignificante a diferencia del vapor de agua. El CO2 es un gas invernadero secundario. El efecto invernadero funciona de la siguiente manera. El Sol emite calor a la Tierra. Los gases de efecto invernadero que se encuentran acumulados en la atmósfera retienen una porción de ese calor, haciendo posible que tengamos una temperatura agradable para la vida, para que ésta se desarrolle y prospere. Dicho en otras palabras, si no fuese por el CO2 y los demás gases de efecto invernadero, la vida en la Tierra tal cual la conocemos sencillamente no existiría. Nos transformaríamos en una esfera congelada, seríamos un planeta similar a la Luna, fría y muerta. Tim Ball. Yo creo en el calentamiento global, pero no creo que el CO2 es el responsable. Nir Shavit. Hubo periodos en la Tierra que teníamos 3 veces más cantidad de CO2 que la que tenemos hoy, y periodos en los que teníamos 10 veces más. Las reconstrucciones climáticas no evidencian que aumentó la temperatura. Ian Clark. Desde el punto de vista geológico, nunca podríamos pensar que el CO2 es un punto determinante para el aumento de la temperatura. En el pasado nunca lo ha hecho. Piers Corbin. Ninguno de los cambios climáticos de los últimos 1000 años puede explicarse en relación al CO2. John Christie. He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy científico y como muchos otros creen que sencillamente esto no es verdad. Patrick Michels. Cualquiera que vaya diciendo que el CO2 es el principal responsable del calentamiento del siglo XX nunca ha visto los números. Tim Ball. Dicen que si el CO2 como gas de invernadero aumenta en la atmósfera, la temperatura aumentará, pero los registros de hielo demuestran exactamente lo contrario, así que está demostrado que el supuesto fundamental, el supuesto más importante de la teoría del calentamiento global causado por el hombre está equivocado. Ian Clark. Claramente el CO2 no puede estar causando cambios de temperatura, porque es un subproducto de la temperatura, sigue los cambios de la temperatura. John Christie. Los humanos producimos una pequeña fracción de CO2 que se eleva a la atmósfera. Los volcanes, por ejemplo, producen más CO2 cada año que todas las fábricas, autos y aviones del mundo juntas. Incluso los animales y bacterias producen unas 150 gigatoneladas de CO2 al año, mucho más que las 7 gigatoneladas producidas por los seres humanos y sus industrias. Carl Wunsch. Los océanos emiten unas 80 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera cada año frente a las 7 que producen los humanos aproximadamente. La creencia de que el dióxido de carbono está provocando el cambio climático se opone a una multitud de datos científicos disponibles, sondas, satélites, bloques de hielo y de los registros históricos de la temperatura. Pero si el CO2 no es el responsable del cambio climático, ¿qué lo es? El Sol. Christensen.
Cuando observamos esta correlación entre la temperatura y la actividad solar o los ciclos de las manchas solares, nos dijeron que podría ser una coincidencia. Así que, ¿cómo demostramos que no era una coincidencia? Era obvio que había que demostrarlo a mayor escala y en diferentes momentos temporales, así que viajamos atrás en el tiempo. Estudiando los registros astronómicos de los últimos 400 años para comparar la actividad solar con la variación de la temperatura, una vez más se demostró con que la actividad solar estaba íntimamente vinculada con la variación de la temperatura. Pero si esto es así, ¿por qué los medios de comunicación, los políticos, las celebridades y la opinión pública en general contrarresta estos datos científicos? Bueno, en este video no voy a ahondar demasiado en las motivaciones particulares que pudiesen tener celebridades, políticos u organizaciones ecologistas, pero sí me voy a referir a lo concerniente a la comunidad científica. ¿Por qué ciertos científicos abogan por la idea de que el hombre está alterando el clima? Sencillamente creo que si no fuese promovida tan fuertemente estas ideas apocalípticas, muchos científicos se quedarían sin fondos para sus investigaciones. Al principio de los 90, después de que las teorías ecologistas pasaran de ser una excéntrica expresión o una supuesta verdad revelada, la popularidad de estas posturas fue en aumento. El cambio climático pasó a ser parte de la agenda política de todos los gobiernos y se convirtió en un movimiento social ideológico político. Richard Lindzen. Antes de Bush padre, la asignación para las ciencias relacionadas con el clima era de unos 170 millones de dólares al año. Esa cifra se multiplicó hasta los 2.000 millones de dólares al año. Eso cambió muchas cosas, dio lugar a nuevos puestos de trabajo y atrajo a nuevas personas que, de no ser por eso, nunca se hubieran metido en este campo. Así llegó mucha gente cuyo único interés por el clima es el calentamiento global. Hoy en día la culpa de cada tornado, de cada inundación la tiene el calentamiento global. Pero en realidad los tornados, las inundaciones siempre existieron. La prensa no escatimará recursos en poner titulares catastróficos. A ellos solo les importa una cosa: vender y vender a lo grande. Decir que el clima de la Tierra está cambiando y es un proceso natural no se oye como un titular catastrófico, pero afirmar lo contrario sí lo es. Hoy en día a veces sale la noticia de que un pedazo de hielo se ha desprendido del continente antártico. Esto ha debido de pasar siempre, pero ahora tenemos satélites que descubren esos pedazos y los convierten en noticias. Cada vez que emiten un programa sobre el calentamiento global, veo trozos de hielo desprendiéndose de los glaciares, pero en realidad el hielo siempre está en movimiento. Los medios de comunicación no dicen que eso es tan normal como ver caer las hojas en el otoño. La prensa viene aquí para ver las consecuencias del desastre del calentamiento global, y yo les digo que no las hay. Carl Wunsch. Hay algo dramático que está sucediendo en la comunidad científica. Muchos no están realmente interesados en publicar modelos precisos. Mueven algunos parámetros y obtienen modelos más dramáticos. Esos son los que se publican y salen en los medios de comunicación. Los que predicen que los hielos antárticos se mantienen estables no aparecen, a nadie le interesa. La teoría del calentamiento global causado por el hombre está tan aceptada por la opinión pública en general que incluso las voces críticas son catalogadas como herejías. Parecen invencibles y ninguna prueba científica las afecta por más sólida que sea. El movimiento ambientalista ya ha sobrepasado el límite de la razón para convertirse en una ideología, una religión, y si no estás de acuerdo, sos un hereje. El calentamiento global es una gran fábula, una idea difamatoria que pretende crear terror en la audiencia. Todas las nuevas generaciones están sumergidas en esa gran mentira. No hay evidencia directa que asocie el calentamiento global del siglo XXI con los gases de efecto invernadero generados por el hombre o no. Así que presta atención. Lo que dicen los medios no es ciencia, es propaganda. La histeria ecologista se disfraza de ciencia para manipular tu conciencia y modificar tu conducta. El propósito de este video va más allá de lograr fines informativos.
Espero que no solo aprendas, sino que además logres discernir por sí mismo y finalices con tus propias conclusiones. Aprende por vos mismo y no te dejes influenciar por lo que dicen los medios, porque hasta el momento solo están promocionando una gran mentira.